Ingeniero, buenas noches. A continuación voy a presentar la elaboración de las diapositivas que hemos realizado con nuestros compañeros, como podrá ver en el video de la evidencia. Bueno, la materia es mecánica de materiales y vamos a tratar los temas de Pitágoras, funciones trigonométricas, ley de senos y cosenos, vectores en sus componentes rectangulares y vector unitario. Los integrantes son Loaiza Byron, Molina Fabricio, Moncayo Esteban, Sopalo Alex y Soria Fernando. En el índice encontraremos los temas antes mencionados, que son funciones trigonométricas, ley de los senos, ley de los cosenos, teorema de Pitágoras, componentes rectangulares de un vector y vector unitario. A continuación se detallará conceptos básicos pero concretos referentes a los temas de teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, ley de cosenos, ley de senos, vector unitario y componentes rectangulares de un vector, con una serie de ejercicios expuestos en cada tema para facilitar la comprensión de los mismos. En las funciones trigonométricas debemos encontrar las bases que se basan en un triángulo rectángulo que cuenta con un lado opuesto, una hipotenusa y un lado adyacente. El lado adyacente y el opuesto se basan en base al ángulo que está dado por el triángulo, el ángulo tratado. La hipotenusa en este caso es el lado más grande del triángulo rectángulo. El cateto adyacente es el que sale del ángulo y el cateto opuesto es el que está frente al ángulo fijo, que es el que nos da aquí. En el seno se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto opuesto, como dijimos, es el C, que está opuesto a este ángulo, y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, que sería C sobre A. En el coseno encontraremos como la relación entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo sería B y la hipotenusa, como ya dijimos, es el lado más grande. En la tangente encontramos que es del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En esta función trigonométrica ya no ingresa la hipotenusa, sino solo el cateto opuesto, que es la B, y el adyacente, que es el C, como podemos ver. La ley de los senos trata que en A, B y C, que son los lados de un triángulo, como vemos aquí, A, B y C, vemos que es un triángulo oblicuo con lados A, B y C. Entonces, para usar la ley de los senos se necesita conocer ya sea dos ángulos y un lado del triángulo, o viceversa, dos lados y un ángulo opuesto de uno de ellos. Como vemos, aquí está la forma. A continuación voy a explicar un ejercicio para que sea más entendible. Aquí vemos el triángulo y que tiene un lado A, un lado B, un lado C. No conocemos el lado A ni conocemos el lado B, conocemos la cifra del lado C. Conocemos los dos ángulos del ángulo C y el ángulo A, pero no conocemos de B. Entonces, tomamos las cifras que más poseemos datos, que sería el ángulo A y el lado A, y el ángulo C y el lado C. Entonces, ahora solo se igualan las fórmulas y se reemplazan los valores. Esto nos da que X es igual a 12,87 metros. En la ley de los cosenos encontramos que se utiliza si tenemos dos lados del triángulo y un ángulo. Esta ley solo se va a utilizar con triángulos oblicuángulos, o sea que no son triángulos rectángulos, ya que para los rectángulos existe otras leyes. También se puede utilizar cuando conocemos la distancia de los tres lados del triángulo. Aquí podemos ver las fórmulas tratadas en esta ley, que sería a un lado al cuadrado, que es igual a los dos lados sobrantes al cuadrado, sumados, menos el doble producto de los dos lados multiplicados por el coseno del ángulo del lado que vamos a tratar. Y así se desarrollan las tres fórmulas en base a los tres lados y a los tres lados que tiene un triángulo. A continuación vemos un ejercicio, que es b cuadrado, que es el lado que queremos encontrar, ya que este no existe, y solo se reemplaza en la fórmula los valores que encontramos en cada uno, y nos da un resultado de 15,71. El lado encontrado sería b, que es el de aquí, y estos son que tenemos un lado A, un lado C y un ángulo B, y por eso podemos encontrarlo. En el teorema de Pitágoras encontramos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. La hipotenusa, el lado más grande,
un cateto y más el otro cateto. Esto nos da c cuadrado, que es igual a cuadrado más b cuadrado. Aquí, como podemos ver, encontramos a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. A cuadrado es del un cateto, b cuadrado es del otro cateto y c cuadrado es la hipotenusa. Como vemos, es un ejercicio simple. Las componentes rectangulares de un vector. Todo vector se liga a un sistema de coordenadas cartesianas con su punto de aplicación en el origen y se expresa como la suma de dos vectores mutuamente perpendiculares en las direcciones de los ejes de coordenadas. Como vemos aquí, tenemos a un vector que se liga a un eje Y, ya que se transmite del vector, se proyecta hasta el eje Y se proyecta hasta el eje X. Aquí, como podemos ver, está una caja jalada, un humano está jalando una caja. La cuerda con la que jala representa el vector. Entonces, este vector se representa en el plano, en el eje vertical Y y en el eje horizontal X. Dentro de los componentes rectangulares encontramos un vector resultante, que es igual a todas las fuerzas y las restantes que pudiesen haber en un vector, que da la fuerza resultante o la fuerza. A continuación vemos el método geométrico para sumar dos vectores, que consiste en colocar un vector a continuación del otro, de modo que el extremo de uno coincida con el origen del otro, y así sucesivamente, hasta colocar todos los vectores. El resultante será el vector que cierra el polígono, como vemos aquí. Este es el inicio del primer vector y el final. Y en el final del primero empieza el segundo vector y termina acá. Entonces unimos desde el primer vector, desde el principio del primer vector hasta el final del segundo vector y nos da el vector resultante A más B. Aquí vemos otro método para sumar vectores, que es el método del paralelogramo. Encontramos un vector A y un vector B. Entonces trazamos líneas paralelas en los ejes. Por ejemplo, el vector B está en el eje de las X. Trazamos una línea paralela, igual en el vector A trazamos una línea paralela y cuando se unan las dos líneas paralelas que hemos trazado, nos dará el vector resultante A más B. El vector unitario. El vector unitario es una expresión en la que se suma los cuadrados de los vectores en cada eje y da como resultado 1, como vemos aquí. Para encontrar el vector unitario existe una fórmula y se debe dividir el vector propio, sobre el módulo. A continuación vemos un ejercicio donde explicamos más detalladamente. Encontramos un plano en 3 dimensiones que sería X, Y y Z, y un vector que está con una flecha negra. El vector, como dijimos antes, se proyecta recto a cada plano. Se proyecta el eje Y, al eje Z y al eje X, como vemos aquí. Entonces, una vez proyectada nos da las unidades de -2, 2 y 1. Adjuntamos estas unidades y las ponemos representadas. Entonces, -2i más 2j más k. K es Z, -2 es X y 2 es Y. Entonces vemos que el vector nos da esta ecuación de aquí. Y para encontrar el módulo del vector tenemos una fórmula que consiste en la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, perdón, de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, reemplazando valores, solo tenemos que seguir hacer la operación normalmente. Entonces nos dará un módulo. Este es el módulo del vector. Entonces, para encontrar el vector unitario, debemos dividir el vector normal, que en este caso sería -2, 2 y 1 para el módulo del vector, pero para cada uno de los vectores resultantes que encontramos aquí. Entonces, dividimos para cada uno, lo que nos da a -0,67i más 0,67j más 0,34k. En conclusión, las funciones trigonométricas son fundamentales para el correcto entendimiento de estos temas. Las leyes de senos y cosenos nos permiten encontrar lados o ángulos desconocidos en los triángulos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de las leyes. Los componentes rectangulares de un vector nos permiten conocer distintas propiedades de un vector que posee módulo, dirección y sentido. A continuación, expondré las preguntas aquí planteadas.
En el triángulo representado aquí, identifique la razón trigonométrica cotangente, reconozca que equivale y reemplace los valores. Seleccione la respuesta correcta. Aquí la respuesta correcta es la A. En la pregunta 2, en el triángulo representado a continuación, identifique la razón trigonométrica coseno. Reconozca que equivale y reemplace los valores correctamente. Seleccione la respuesta correcta. Aquí la respuesta correcta es la C. En la pregunta 3, ¿cuál de las siguientes respuestas no es correcta respecto a la ley de los cosenos? En esta, la que no es correcta es que solo lo utilizamos si conocemos únicamente el ángulo y un lado del triángulo. La pregunta 4, el seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y en la pregunta 5, la fórmula para encontrar un vector unitario es el vector sobre el módulo. A continuación la bibliografía. Muchas gracias, ingeniero, por la atención.